Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referente al libro de Proverbios por Ulises Luna de la Iglesia de Marineros en la ciudad de Querétaro. Bueno, esto que voy a hablar es algo de mi testimonio. Yo pienso que muchas no me conocen. Yo soy Ulises Luna. Nací el 14 de mayo de 1975 en el estado de Querétaro, en la colonia Lomas de Casablanca. Tuve estudios hasta la secundaria nada más. Durante 25 años me consideraba católico. Mis padres me llevaban a misa y fue lo que ellos me inculcaron. Durante todo ese tiempo nunca tuve necesidad de buscar a Dios, aunque me sentía un ferviente creyente, claro, de mi catolicismo, de mis tradiciones y de los santos. Cuando tuve 23 años, conocí al amor de mi vida, a mi esposa, Sara Guevara Villanueva. La conocí, empecé a salir con ella. Unos meses después nos juntamos. Un tiempo después tuvimos una hija y le pusimos por nombre Abigail. En ese tiempo no íbamos mucho a misa, yo y ella. Pero tenía yo un conocimiento de Dios. Y como te dije antes, me sentía muy creyente de Él. Un día, como cualquier matrimonio mundano, tuvimos una discusión yo y mi esposa. Mi hija tenía cerca de 6, 7 meses. Tuvimos una discusión fuerte. Entonces empezamos a forcejear con la niña, porque ella dijo, entonces yo me voy de aquí. Empezamos a forcejear, a pelear. Nos empezamos a jalar a la niña porque decía, yo me la voy a llevar. Y le decía, no, a mi niña me la dejas. Y estábamos jalándola tan fuerte que de repente escuché un ruido de mi hija que fue muy doloroso. Empezó a llorar mucho y me hizo reconsiderar. Solté a mi hija y nos calmamos los dos por escuchar el llanto de la niña. Nos quedamos en silencio. La verdad, ese episodio de mi vida no me gustó. Estando más tranquilos al siguiente día, hablé con ella, con mi esposa. Algo me hizo pensar que tenía yo que hacer algo para poder solucionar esto. Porque te soy sincero, a mí nadie me había hablado antes el Evangelio ni de la palabra de Dios. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo sé que leyendo la Biblia podríamos mejorar esto, porque no me gustó lo que pasó. ¿Qué te parece si empezamos a leer la Biblia? A mi esposa no, no le desagradó la idea. Entonces, en ese tiempo, pues tú sabes, las Biblias católicas, Biblias muy gruesas, que tienen 7 libros más, la tenía mi madre. Mi mamá tenía una Biblia de ese tamaño. Y le dije que si me la prestaba, que le quería leer la Biblia con mi esposa, porque pues nada más, le dije yo así. Entonces ella me prestó la Biblia. Empezamos a leer desde el libro de Génesis. Hermanas,
nos chutamos toda la Biblia católica, 73 libros. Pero ¿sabes? Cuando terminamos de leer el Antiguo Testamento, comenzamos en el Nuevo Testamento y empezó a haber muchas dudas en mi cabeza. Mi esposa no pensaba igual porque ella solamente la quiso leer solo por querer estar ella haciendo algo bueno, porque después ella me comentó días después que había leído en la parte de atrás que si leías la Biblia ibas a tener muchas indulgencias. Y por eso la estaba leyendo conmigo. Pero cuando yo leía, empezaban a surgir muchas dudas. En ese tiempo, pues mi hija la íbamos a bautizar y yo ya no quería bautizarla. Más que nada porque en la misma Biblia leía yo que decía que para bautizarse primero tenían que creer. Y yo decía, pero mi hija no cree, tiene 6 meses. Entonces, de tantas dudas que se empezaban a acumular en mi cabeza, yo quise respuestas de mi religión. Entonces, fui a la parroquia de mi comunidad, ahí donde me tocaba, y llegué un día lunes y le dije, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar con el cura porque tengo muchas dudas. Voy a bautizar a mi hija, pero ya no la quiero bautizar, no sé qué hacer. Entonces esta persona me dijo, no, es que la hora que te puede atender es los miércoles. Ok, está bien. Regresé a mi casa, llegó el día miércoles, agarré una mochila, metí la Biblia que me había prestado mi madre y fui con el cura. Sí estaba, me atendió. Empecé a explicarle lo que había pasado, le dije las dudas que empezaba yo a tener y él con una risa, no sé cómo llamarla, me dice, lo que pasa es que a ti ya te están lavando el coco. Porque él pensaba que alguien había hablado conmigo. En ese tiempo los testigos de Jehová, como en todos los tiempos, estaban como hormigas por la colonia hablando de sus doctrinas ahí a la gente. De hecho, a mi mamá la visitaban mucho y eso me daba mucho coraje al verlos ahí hablándole a mi mamá y diciéndole, no, ya no reciba a esas personas. Pero él me dijo, te están lavando el coco. Y cuando él me dice eso, le digo, pues yo pienso que sí, y agarro y de la mochila saco la Biblia y se la muestro. Es que estoy leyendo esto. Y me dice, oh, ¿estás leyendo la Biblia? Le digo, sí. Y creo que fueron las palabras más sinceras que me dijo ese cura en aquel entonces. Estoy hablando cuando yo tenía 23 años. Ahora tengo 48. Te estoy hablando hace más de 25 años. Y se le hizo raro que un católico estuviese leyendo la Biblia. Y él me dice, ¿sabes qué? El consejo más que te puedo dar es que no solamente leas este libro, créelo. Y te soy sincero, no te puedo ayudar. Y aquí no te vamos a poder ayudar. Busca gente que te ayude. Busca gente que te explique. Creo que fue lo mejor que me pudo haber dicho ese cura. Salí de ahí, fui a casa de mi esposa o con mi esposa y estaba platicándole, le dije cómo me fue. Me dijo que pues entonces qué íbamos a hacer. Le dije ya no vamos a ir más a misa. No, pero es que tenemos que bautizar a la niña. Ok, pues fue lo último que hicimos, bautizar a nuestra hija por la religión católica. Ahora mi hija tiene 23 años. Obviamente ella a los 6 años creyó al Evangelio y se bautizó, porque un tiempo después estuvimos, o más bien yo estuve con tantas incertidumbres. Pero hermana, Dios es tan misericordioso que en mis trabajos empecé a encontrar gente que conocía del Evangelio. En un taller de plomería, porque yo me dedico a la plomería, encontré a un hombre que se apellida Candelas. Este hombre fue el que me dio el Evangelio por primera vez. Y gracias a todo lo que él me enseñó y todo lo que él me mostró,
pude aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Después de eso, pues mi esposa era muy renuente, ella no le gustaba mucho esto que estábamos haciendo, ella le daba miedo, pensaba que estábamos actuando mal y que estábamos dejando o traicionando la religión que nuestros padres nos habían dado. Pero para mí era algo tan claro y para mí era algo tan bueno que yo quise que ella también fuera salva. Y fue cuando empecé a conocer la iglesia cristiana como la que me congrego. Pero antes de esto, andábamos de congregación en congregación. No, no me gustaba lo que veía. Hasta que llegué aquí en Querétaro al Jardín Guerrero, una iglesia que se congregaba al aire libre, y ahí fue donde Dios quiso que me quedara. Mi testimonio parece muy raro para muchos, porque muchos pues les hablaron por mucho tiempo, pero a mí me da mucha satisfacción que al leer la palabra de Dios en una Biblia católica, empezó Dios a darme este conocimiento, este entendimiento. Porque te soy sincero, a mí nadie me había hablado el Evangelio. Y esa discusión que tuve con mi esposa provocó que yo buscara a Dios. Provocó que yo empezara a buscar a aquel que yo sabía que nos iba a ayudar. Y mira, gloria a Dios, nos ayudó. Ahora tengo casi 20 años en cristianismo. Claro, con altibajos, pero más altos que bajos, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es haber conocido a Dios, es haber aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y es haber conocido que en Jesús hay salvación y remisión de pecados. De ahí para acá, hermana, puras bendiciones de nuestro Salvador. A él sea toda la gloria y la honra. Por Él soy lo que soy. Sin Él no soy nada. De verdad, alabo a mi Señor Jesucristo y gracias por este don inefable que nos ha dado. Ese es mi testimonio, hermanas. Así fue como conocí de Él. Y hasta el día de hoy no me arrepiento ni creo que esto sea falso. Estoy más firme en mi Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanas. Esperamos que este mensaje haya sido de exhortación y edificación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.